tardes, buenos días, con el momento que lo puedan ver este video. Agradecida con el Señor por este momento y les quería compartir un poco una palabra que hemos estado conversando aquí entre mesa con mi esposo, el maestro Alejandro. Quería hablar un poco sobre la gracia. Quería hablar cómo es la consecuencia de no saber lo que es la gracia sobre nuestras vidas. La gracia es Cristo formado en nuestras vidas. Entonces quería relatar un poco más o menos cómo fue que yo descubrí la gracia en mi vida, cómo fue que yo descubrí que la gracia podía ser activada en mi vida y cuál era la consecuencia de tanto tiempo de no conocer la gracia. La verdad que cuando yo empecé el pastorado no quería saber mucho de un manto, no quería pastorear, pero eso me llevó a un tiempo de proceso muy largo y me llevó a un quebrantamiento hacia mí mismo, hacia mi corazón, hacia mi alma, aún hasta mis pensamientos. La verdad que cuando empecé a caminar como Dios quería que caminara, empecé a entender muchas cosas, empecé a entender por qué me pasaban tantas cosas, por qué no podía suceder las cosas que yo anhelaba y por qué el Señor no podía fluir en mi vida. La verdad que mucho tiempo estuve lisiada, estuve sin conocer lo que realmente era la gracia de Dios en nuestras vidas. En mi vida personalmente me costó mucho entender la gracia, me costó mucho llegar a poder discernir la gracia y la verdad que cuando recién empezaba el pastorado, empezaba a servir al Señor, yo lo quería hacer a mi manera y lo quería hacer conjuntamente con mis pensamientos. No dejaba que nadie me moldeara ni que entrara pensamientos o comentarios de otras personas. Rechazaba totalmente lo que era un padre en mi vida, rechazaba totalmente lo que era el amoldar en mi vida, pero era porque yo también estaba lisiada, estaba con falta de identidad, tenía muchas raíces de cosas que uno piensa y no las quiere dejar. Y por eso esta noche queremos hablar sobre el rey David, sobre cómo fue la vida de Saúl, y un poco queremos hablar cómo es el tema de la gracia, para que podamos ser impartidos por una poderosa palabra sobre nuestras vidas, sobre tu vida, la que está del otro lado, y podamos entender un poco lo que es la gracia y la consecuencia de no saber lo que es realmente la gracia en nuestras vidas, cómo se activa la gracia en nuestras vidas. Amén, amén. Como explicaba Mayra, justamente mi esposa, hemos vivido mucho tiempo lisiado, hemos vivido en la rebeldía, hemos vivido sin entender el propósito. Estamos dentro de él, pero no lo hemos entendido todo. ¿Y a causa de qué? De que no hemos entendido la gracia, no hemos caminado en la plenitud de la gracia, que era lo más importante. La gracia, tuvimos un estudio donde la gracia es Cristo, a través de la profeta Sofía, de una revelación de Cristo, de la gracia, que no es una doctrina, sino que es una persona. Y les dejaremos el link al final del video para que usted pueda escuchar la gracia. Pero hoy nos dirigiremos a la rebeldía, hoy nos direccionaremos al legado que nos han dejado. Una de las cosas que mayormente nos pasa, nos preguntamos por qué estamos tan moldeados y por qué no alcanzamos el propósito de Dios. La rebeldía deja hijos lisiados. Y para entrar en esta historia les voy a contar un poquito de qué se trata. Para entrar en esto, dice que Saúl
desobedecía, Saúl constantemente hacía lo que él quería. Él fue llamado para ser rey. Constantemente confrontaba, decía, escuchaba lo que el profeta le decía. Cuando el profeta Samuel le hablaba, escuchaba lo que él decía, pero hacía lo que él quería. Vemos que ahí Dios lo destierra para ser rey y pone a un hombre llamado David, en el cual era conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero también vemos que más adelante aparece su hijo Jonatán, y Jonatán le dice, habla con David, dice, ahora sé que tú vas a ser rey, sé que tú vas a ser el rey. A pesar de que sabía que él era el heredero del trono y que su padre estaba en el trono, pero él vio a través de los ojos, a través de lo que es la esencia espiritual, él vio y reconoció que David era levantado por Dios. Reconoció eso y dice, yo sé que tú vas a ser rey y yo seré tu segundo. Sin embargo, vemos que Jonatán tiene una pequeña raíz de rebeldía que estaba gestada de su padre y que no la podía sacar. Sabiendo que iba a ser rey, ¿por qué no se fue con David? Sabiendo que él dijo, voy a ser tu segundo, ¿por qué no se fue con David? Esa es la pregunta y la incógnita más grande que puede haber en esa historia. ¿Por qué no se fue? Y podríamos decirle que no se fue porque no quería problemas con el padre, porque le gustaba dormir en sábanas de seda, porque no quería tener un problema, no quería ser un exiliado del reino como fue David. Él no fue a la cueva de Adulán, no estuvo en la ciudad de Siggal. Él no se conectó al vientre. Dijo, voy a ser tu segundo. Y cuando dijo, voy a ser tu segundo, le dijo, voy a ser tu hijo, voy a ser el igual. Tú me vas a enseñar. Tú vas a reinar, pero yo voy a ser tu segundo. Voy a ser tu copia. Voy a ser tu hijo espiritual. Sin embargo, reconociendo esto, él nunca quiso tomar del vientre del padre, que era David, que reconoció que David tenía un manto, reconoció que David era un padre espiritual para el pueblo y que era el padre correcto, pero sin embargo se fue con el padre. Y sin embargo la historia también nos cuenta que Saúl, en una de las batallas, muere Saúl y muere Jonatán. En esto vemos que su esposa conoce que muere Jonatán y Saúl. Entonces empieza, toma el niño y sale corriendo. Y dice que se tropieza y queda lisiado ese niño. Y desde ese momento se llamó Mefiboset, que significa el hijo de la vergüenza. Entonces, si nosotros realmente somos claros, honestos con nosotros mismos, ¿de qué huimos? Huía de su vergüenza, huía de la rebeldía, porque no escuchaba, porque había una casa de deshonra, porque es lo que se estaba gestando. Sin embargo, vemos a un hombre que después se levanta, que es David, que lo levantan como rey, un hombre lleno de gracia de Dios. A pesar de que era el antiguo pacto, el antiguo testamento, era un hombre que conocía la gracia, es un hombre que buscaba el favor de Dios, era un hombre que realmente estaba alineado con Dios a pesar de muchas cosas que estaban en contra de su vida personal. Pero él sabía que Dios era el único que lo podía limpiar y lo podía juzgar. Vamos a la palabra con esta introducción. Que la rebeldía deja hijos lisiados. Y no solo hablo de nosotros, los padres naturales, sino de los padres espirituales. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Dónde lo estamos direccionando? Amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él dijo: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl, y de toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió a Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Podemos ver que un hombre de gracia, un padre espiritual nuevo, lleno de gracia, restituye lo que habías perdido. Hemos perdido el reino, hemos perdido muchas veces el ministerio por no entender la gracia, por no entender que Cristo es la gracia, por no entender y disfrutar la gracia, porque nos hemos basado en religión, nos hemos basado en hecho. Si vemos la vida de Saúl, era un hombre íntegro para los hombres, pero para Dios no lo era, porque no era obediente. Él tenía una vida muy recta. Entonces vemos ahí que ahí salta la religión, ahí salta un poco lo que hoy en día hemos vivido. No hemos escuchado la palabra a través de un padre espiritual, hemos escuchado a través que su padre era Samuel, en este caso, pero sin embargo no lo escuchaba. O sea, ¿qué te puedo decir? Las palabras eran en vano para ella, porque hacía lo que él quería. Entonces todo esto nos lleva a que la rebeldía deja hijos lisiados. Y por mucho tiempo hemos lisiado los hijos espirituales. Por mucho tiempo hemos visto pastores, evangelistas, profetas y demás con una rebeldía, con una que no puedan disfrutar la gracia, que no puedan disfrutar la gracia que es Cristo. A Pablo le decía: bástate con mi gracia, cuando le pedía que le sacara el aguijón, pero ahora decía: bástate con mi presencia, bástate conmigo, porque eso te va a sanar. Eso te sana la parte espiritual. Entonces vemos ahí que hay un hijo lisiado. Dice la palabra que se le puso un manto sobre las piernas para que tapara su vergüenza, que tenía las dos piernas lisiadas. Hoy en día te han dado un manto, hoy en día ha puesto el Señor una gracia sobre tu vida, en el cual tapa tu vergüenza. Pero eso no te habilita a que tú puedas disfrutar de todo el reino que se te devolvió. Eso no te habilita a que tú puedas disfrutar del campo. Eso no te habilita a que tú puedas disfrutar. El manto no te habilita a que tú puedas disfrutar a Cristo. El manto es una herramienta.
El manto tapa tu vergüenza. El manto es el poder de Dios sobre tu vida. Lo que sí puede sanar tu pierna, lo que sí puede sanar tu vida para disfrutar tu vida al 100% es Cristo. No es el manto, no es la gracia que tengas. Dice la palabra de Dios: y hace senda para vuestros pies, para que el cojo sea sanado y no se salga del camino. Mantener la paz con todo y la santidad, sin ella nadie verá al Señor. Esto lo vemos en Hebreos 12:13. Dice: hace senda derecha para vuestros pies, para que el cojo sea sanado. ¿Cómo va a ser sanado el cojo si tú no haces senda derecha para tus pies? Si tú no eres obediente, si tú eres desobediente, ¿qué crees que va a pasar cuando con tus hijos espirituales vas a crear hijos lisiados? Por eso te digo, la rebeldía crea hijos lisiados. Está bien que tus hijos espirituales o vos mismo haya tenido un padre en el cual no haya conocido la gracia. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es un regalo no merecido. La gracia es cuando nosotros no alcanzamos algo. La gracia es cuando no lo haces con tu esfuerzo, cuando tú eres salvado, no cuando tú te salvas. Dice la palabra de Dios, dice, yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, la que estaba desviada. La descarriada, y vendré y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Wow. Vendaré a la perniquebrada. Vendré y sanaré la perniquebrada. Porque Cristo es el que sana tus piernas, para que vos puedas disfrutar la gracia. Hay algo que mi padre espiritual, el apóstol, habla y dice: puedes disfrutar de la gracia. Puedes disfrutar de la gracia. Lo bueno sería disfrutar de la gracia. Que todo no lo hemos hecho con esfuerzo, todo no es por el manto, todo no es por lo que nosotros tengamos, sino por lo que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Porque hemos entendido que en nuestra debilidad Cristo se glorifica. En este tiempo hemos tenido rebeldía. No nos queremos conectar al vientre, no queremos tener un cuerpo. Somos solitarios. Ahora que tenemos la perniquebrada, nos damos cuenta que necesitamos de alguien. Alguien que nos restituya en el reino. Hemos desechado manto, hemos desechado todo por causa de que imponemos nuestros pensamientos. Pero hoy en día llega un padre espiritual, hoy en día llega alguien que te hace alcanzar la gracia y te hace entender la gracia de Cristo. Empieza a sanar tu pierna, empieza a sanar tu pierna. Porque aunque tengas restitución, no significa que tú disfrutes del reino. No significa que tú estés disfrutando de Cristo. No significa que tú estés disfrutando todo lo que Él te entregó. Significa que puedas entender la gracia para disfrutar todo lo que se te ha devuelto. Tenemos que alcanzar la gracia. Tenemos que entender que la gracia es Cristo. Tenemos que entender que no es por un esfuerzo. Dice: y hace senda derecha para vuestros pies. Escucha esta palabra: y hace senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se desvíe, me sea sanado. El rebelde. Usted ¿sabe cómo va a sanar un rebelde? Usted no lo va a sanar recitando la Biblia, no lo va a sanar. ¿Sabe cómo lo sana usted? Lo sana con su propia herida, porque ellos ven el reflejo de Cristo. Así Cristo sanó las piernas, la rebeldía de cada uno de los que escucharon su voz. ¿Quién es este? Que no habla como los fariseos, sino que dice lo que predica. Él enderezaba las piernas. Él hacía que disfrutaran de Dios, porque habían algo que estaba lisiado por causa de la ley, porque no la podían cumplir, porque éramos rebeldes, porque no entendíamos la gracia. Pero Cristo se presentó como un Dios de gracia, para que usted tenga la restitución, no solo del reino. Vino y te restituyó todo lo que habías perdido. Dice que tomó todos los dones y se los dio a los hombres. Dice: Padre, no te pido que no los saque de este mundo, que los deje en este mundo.
y que sean uno como tú y yo somos uno, y a ellos les daré mi gloria. Está hablando de una restitución y está hablando de una gracia. La clase de gloria que está hablando ahí Dios, Jesucristo, el Cristo resucitado, está hablando de la gracia. Está hablando de ser un hombre de gracia como lo fue Él, para sanar la perna quebrada, para sanar. Y dice mantener la paz con todo, en el cual sin ella nadie verá al Señor. Y la paz con todo es todo lo que nos rodea, la vida, el matrimonio, nuestro bienestar. Si tú tienes un complejo, no estás entendiendo la gracia. Si tú tienes un complejo, no estás entendiendo la gracia. Entonces dice, mantener la paz con todo. Con todo. Deja todos esos fantasmas que nosotros tenemos en la cabeza. Que no entendiendo la palabra hablamos cosas que no entendemos. La gracia trae una restitución, una sanidad. Y si tú caminas en gracia vas a sanar al que viene detrás tuyo. Amén. Así es. La verdad que la gracia es muy profundo y no es una doctrina. Y no es que vamos a llegar y vamos a hablar solamente de la gracia. Vamos a llegar y vamos a presentar la Biblia nada más. La Biblia es en palabras del Señor que ha puesto en nombres determinados. Dice que por más que le devolvió todo, no podía disfrutar, estaba lisiado, dicen. Entonces, muchas de las veces seguimos lisiados, seguimos con un solo pensamiento, con un solo sentir, y no podemos desarrollar la gracia en nuestras vidas. La verdad que es muy profunda la gracia y podemos encontrar en la Biblia miles de maneras de vivir la gracia, pero necesitamos un mentor, necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos levante, alguien que sane nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas de las veces podemos estar sintiendo la presencia del Señor, podemos llegar a entender algunos puntos de la palabra del Señor, pero no podemos disfrutar como otros pueden disfrutar. Podemos ver que otros pueden disfrutar a plenitud la presencia del Señor, y tener la plenitud en la presencia del Señor es poder sentir la gracia sobre nuestras vidas. Es necesario que podamos encontrar un mentor, un padre espiritual, alguien que nos pueda guiar en el camino, alguien que pueda sanar nuestras vidas, alguien que pueda hacer y destapar nuestros ojos, porque muchas de las veces caminamos por lo que escuchamos, pero estamos tapados con velos, estamos tapados con circunstancias, estamos tapados de pensamientos negativos, del que yo no voy a llegar, el que yo no voy a poder. Pero es diferente vivir en la gracia. Yo lo puedo decir que en este tiempo se ha despertado la gracia en nuestras vidas, y en este tiempo se quiere despertar también la gracia en ustedes. Por eso le queremos dejar esta pequeña reflexión o palabra, y queremos impartir esta palabra sobre las vidas, sabiendo que la gracia no viene solamente por el oír, sino por el hacer, por el determinarse, por la fe, por cómo podemos desarrollar la gracia en nuestras vidas, como el Señor, cómo lo dejamos trabajar al Señor en nuestras vidas. Porque si no dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas diarias, aún en nuestros hogares, no podemos disfrutar de su presencia, no vamos a poder disfrutar de su gracia. Así como le ha pasado a este varón que estuvimos hablando recién, que podía tener todos los bienestares, podía tener todo en sus manos, pero aún seguía lisiado, aún seguía con sus pensamientos, aún seguía arrastrando la herencia, una herencia que ya había pasado. Muchas de las veces no queremos renunciar, muchas de las veces no queremos dejar las malas enseñanzas o las malas doctrinas o las malas costumbres que tenemos, pero es necesario que el Señor trabaje en nuestras vidas. Es necesario que el Señor trabaje en nuestro corazón para poder disfrutar de todas las promesas, de todas las cosas que Él nos ha dado.
que Él dice en su palabra que Él es el dueño de todas las cosas, que Él tiene muchas y grandes cosas para nuestras vidas, pero para disfrutarla debemos dejar que el Señor esté en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Queríamos soltarle esta palabra para que puedas caminar correctamente. Ve, conéctate con un hombre de gracia. Conéctate con un hombre lleno de gracia, con un padre espiritual, con un pastor, con el que tengas al lado. Amén, Jesús. Deja de vivir así como estás viviendo, porque no estás ganando nada, estás perdiendo tiempo. Deja de vivir de esa forma. Dios hoy te ha traído un diseño. Te ha traído un diseño. Ya desde el comienzo del mundo ya te santificó. Y dice que te santificó y todo lo que había, o sea, te dio por profeta de naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagas no le sorprende, que todo donde caigas, no importa si has caído, no importa si has fallado, yo te voy a presentar a un Dios de gracia, el que yo conozco. No sé si tú lo conoces, pero está bueno que tú lo conozcas. A un Dios de gracia, en el cual no importa lo que hayas hecho o con qué te estés juzgando en tu vida, el Dios de restitución, el Dios que dio la gracia a los hombres. Los hombres estaban perdidos, pero Él nos dio la salvación. Que podamos tener una salvación en Cristo Jesús hoy en día y mucho más adelante también, y podamos enseñarla. Hoy queremos impartir una palabra sobre tu vida. Hoy vamos a impartir un ambiente profético, Padre Celestial, bendito Dios. Padre del cielo, bendito Dios, ahora, bendito Dios, todo aquel que está escuchando este mensaje, todo aquel que tiene la pierna quebrada, todo aquel que no ha entendido la gracia, Padre Celestial, que ha sido rebelde, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, sano su pierna, sano su vida, su bienestar, en el nombre de Cristo Jesús, amén.